El título aquí es El discípulo y el ayuno. Y acabamos de regresar de un crucero y había comida. ¡Wow! Venimos un poquito más pesados y ahora vamos a ver el estudio en el ayuno. ¡Qué bueno!, ¿no? Bueno. Mateo 6. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 16, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos aquí en nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Seguimos viendo el Sermón del Monte. Y lo que ya hemos visto hasta este punto, y el punto más importante en realidad que tenemos que tomar en cuenta, es que el Sermón del Monte no es para todos. Es para el creyente, es para el discípulo de Cristo Jesús. Es aquel que sigue a Él y su enseñanza. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido como Señor y Salvador. Amén. Entonces, el Sermón del Monte no es un sistema de leyes que uno puede cumplir. Es una imposibilidad. Simplemente creer que podemos cumplir con la ley es imposible. Ahora, solamente sus discípulos son los que podemos poner esto en práctica. Y la razón que lo podemos poner en práctica es porque tenemos el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y es aquí, en el capítulo 6, Jesús nos sigue explicando la justicia que es mayor de los escribas y los fariseos. Recuerda que los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos. Los líderes religiosos de los israelitas. Y Jesús personalmente los acusaba de hipocresía en su servicio, en sus oraciones y ahora aquí también en su ayuno. Todo esto lo hacían hacia Dios, pero era hipocresía. Y Jesús está hablando aquí en realidad de los motivos por los cuales uno hace las cosas, por las cuales usted hace sus actos de justicia. Y ten cuidado que su motivación por hacer las cosas no provenga del deseo de ser reconocido y visto por los hombres. Hacer sus actos de justicia para ser visto de los hombres. Es de lo que está hablando en esta porción de las Escrituras. Ahora, lo que vamos a ver aquí en este día, lo vamos a hacer un poco diferente en este día, porque normalmente nos vamos, ya saben, estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, la vamos viendo aquí. Pero aquí en este día vamos a entrar a un estudio en parte de tema y aún cubrir las escrituras que estamos enfocándonos aquí. Ahora, los dos puntos es lo que la Biblia nos enseña del ayuno. El segundo punto es lo que Jesús enseñó del ayuno. Muy importante. Lo que la Biblia nos enseña del ayuno, el primer punto. Y fíjate que nuestro texto comienza y dice: cuando ayunéis. Ayunar es algo que ellos conocían, ellos lo ponían en práctica y una vez más dice cuando ayunéis. Otras versiones dicen y cuando ayunéis. Entonces esto es lo que hacían, era común hacerlo, era conocido hacerlo, todos sabían que esto se hacía y de nuevo se trata de no atraer atención hacia uno mismo. No hacerlo en tal manera que reciban del hombre el asombro y la admiración por causa de que uno se presenta a ser espiritual o podemos decir súper espiritual. ¿Por qué? Porque uno ayuna. Ahora, de acuerdo a la ley de Moisés, y qué curioso, el ayuno solamente se especificó ser observado anualmente.
anualmente en el día de la expiación. Qué curioso, fíjate, una vez al año era el principio, cuando comenzaron a observar el ayuno. Y si gustan ver conmigo Levítico 16, 29 al 34, es donde voy a leer esta porción cuando tomó lugar esto por primera vez de poner en práctica el ayuno. Y era durante este tiempo que en realidad la expiación, el perdón de pecados o cubrir de pecados en ese tiempo. Fíjate lo que dice, comenzando el versículo 29, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y qué curioso, cuando habla afligiréis vuestras almas, mantengan esto en mente, porque en realidad es lo que el ayuno hace. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Entonces fue en aquel día que se hacía el sacrificio por toda la nación, que tomaban un día completo y descansaban, no podían trabajar, pero al mismo tiempo no comían nada. Y era como fue presentado. Para tomar en mente, afligiréis vuestras almas, tomar en cuenta, ¿no?, lo que se estaba haciendo en este día. Luego después en Salmo 35:13 dice así: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Entonces aquí lo trae a luz. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Entonces vemos que el ayuno es para afligir el alma. Era la idea aquí. Pero luego con tiempo y la tradición de los fariseos, los saduceos y los bien feos, ¿no?, ellos comenzaron a cambiar las cosas y lo hicieron más de lo que era. La tradición inventó muchos ayunos. En Lucas 18:12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hablando de ellos mismos. Fíjate, yo ayuno 2 veces a la semana, es lo que está diciendo. Y se oye el ego ahí en simplemente declarar esto. Oh sí, yo ayuno 2 veces, yo doy mi diezmo. ¿Y tú qué? ¿Lo haces? ¿No? Entonces el ayuno era algo que se practicaba a este punto. Los fariseos y los saduceos 2 veces a la semana, y los lunes y los jueves es cuando lo practicaban. Y también, tanto cuando había peligros y problemas de cualquier clase, también ayunaban en el tiempo de luto y también para manifestar el arrepentimiento. Y si vemos la definición del ayuno, el ayuno es lo contrario a desayunar, ¿no? Porque el desayuno es cortar el ayuno. Es lo que significa, si no conocían esa palabra. Desayuno es dejar de ayunar. Cuando nos acostamos y no comes toda la noche, bueno, aquellos que se levantan a medianoche dormidos y abren el refrigerador es otra cosa, pero estamos quebrantando el ayuno al desayunar. Entonces, es abstener de comer por un cierto tiempo que se ha determinado de antemano hacerlo. ¿Ven? Con un cierto tiempo. Voy a ayunar, puedes ayunar la semana, puedes ayunar un día, puedes ayunar. Ahí como, bueno, vamos a seguir desarrollando el tema aquí.
Pero fíjate, el ayuno se usa, podemos decir, de los momentos de crisis en los cuales el ayuno es una expresión apropiada de humildad, de arrepentimiento y de devoción. Miren la actitud de orgullo de los fariseos que ellos tenían, y ya les dije, cómo ellos se oyen aún en las Escrituras. Pero vemos un contraste en realidad a la actitud de un hombre humilde, muy diferente. Lucas 18, 9 al 14, se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo para captar esta porción de Escritura. Dice así: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Y para poder entender, el cobrador de impuestos era el peor enemigo de Israel. Era un judío que estaba colectando impuestos para Roma, los romanos, y en realidad los odiaban mucho. Entonces el fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Entonces vemos la actitud que debemos de tener aquí y en realidad la idea y los pensamientos del fariseo, el saduceo, que se creían más. El ego les había inflado la cabeza con su sabiduría. Pero para mí simplemente esto es increíble. Fíjate, es la religión en realidad nos cega de la verdad. Nos va a cegar tanto que no podemos ver la verdad. Y uno piensa, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Y no es así. Es tener una relación personalmente con Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos va a guiar. Y sí va a haber tiempos que sientes ese deseo de afligir el alma. Tenemos que entender lo que la Biblia enseña sobre el ayuno para no caer en estas falsas enseñanzas de doctrina errónea de la religión. Entonces el ayuno se usaba por los líderes religiosos del día y ellos en realidad lo exageraban, lo hacían más de lo que era. En realidad Jesús no le puso mucha importancia al ayuno tal como ellos los practicaban en ese día. Ellos lo inflaban, lo hacían más de lo que era. Y Jesús, sí, Él lo practicaba. Es más, Jesús no le puso mucha importancia. En Mateo 6, 16 al 18 dice así. Biblia en lenguaje sencillo. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Entonces Jesús, tanto como Moisés y Elías, ellos practicaban el ayuno, pero no en la manera que los fariseos y los saduceos lo hacían. Moisés, Éxodo 34, 28.
Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fíjate qué ha pasado ahí. Escribió los 10 mandamientos, pero por 40 días no comió y no bebió. Estaba en ayuno. Elías, Primera de Reyes, 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces comió bien antes de comenzar el ayuno por 40 días. Jesús, Mateo 4:1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces vemos estos 3 ejemplos que el ayuno se usa durante momentos de gran tensión y de crisis. Durante estos tiempos es cuando, si el Señor, el Espíritu se está guiando a ayunar, es lo que debemos de hacer, es responder para afligir el alma. Pero la primera vez que el ayuno se usa con oración, fíjate, fue durante la guerra civil contra la tribu de Benjamín. En Jueces 20, 26 al 27, es la primera vez que se usa con oración, no nomás ayunar, pero ahora en orar. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Entonces se pusieron a hablar con Dios durante el tiempo de ayuno. Esto es importante. Era lo que se comenzaba a practicar. Ahora el segundo ejemplo que vemos, que el ayuno fue el resultado de una actitud de contrición, arrepentimiento y confesión. En 1 Samuel 7:6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces vemos aquí que ayunaron un día, ¿por qué? Porque reconocieron sus pecados. Señor, perdóname. Afligieron su alma. Entonces el ayuno también podemos ver que es usado en una expresión de gran duelo. Miren cómo lo usó David cuando murió Saúl y sus hijos. En 2 Samuel 1:12 dice, lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces, si recuerdan la historia de Esther pidió que la acompañaran en que ayunar por ella antes de una decisión o acción peligrosa y muy difícil. Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces vemos que estaba pidiendo, acompáñenme porque voy a ir a hablar. Esto es muy peligroso. Entonces necesitamos entender que también podemos ayunar cuando vemos y entendemos que hay un gran peligro enfrente de nosotros. Entonces hemos visto aquí lo que la Biblia dice acerca del ayuno. Pero ahora, los peligros que puede haber también en ayunar, y aquí les anoto algunos de estos, tenemos que entender que hay peligros en hacerlo. Primero, uno puede caer en la rutina de hacerlo. Entonces se hace ritualismo. Uno tiene que ayunar con un espíritu humillado buscando justicia. Que no se haga ritualismo. Isaías 58, 2 al 3, Nueva Versión Internacional lo dice así. Porque día tras día me buscan
y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Entonces vemos que su comportamiento no estaba bien. No, humildemente se estaban viniendo ante Dios. Y le están hasta reclamando. Pero yo me estoy ayunando. ¿En serio? ¿Reclamándole a Dios? ¿Por lo que no me tomas en cuenta? ¿Para qué ayunamos si no me toman? Wow. Ya vemos que estaban mal. No lo estaban haciendo bien. Segundo peligro es que el ayuno se puede hacer una competencia. Y uno se rasca la cabeza. Una competencia, sí, como los niños, ¿no? Cuando jugamos a las carreritas, a ver quién lo hace más largo, quién puede llegar más rápido, ¿no? Isaías 58:4, Nueva Versión Internacional, dice: ustedes solo ayunan, fíjate, para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Increíble. Lero, yo lo hice, tú no. ¿En serio? Hasta se estaban peleando. Es increíble. ¿Qué tan fácil nos podemos descarrilar de lo que la palabra de Dios nos enseña? Cuando tomamos esas ideas y las queremos hacer más de lo que es. ¿Ven? El tercer peligro es que el ayuno se puede hacer solamente una exhibición, un show, para demostrarle a las personas qué tan espiritual eres, o podemos decir, súper espiritual. Se puede hacer un show. Eso es un peligro que existe. ¿No? Sabemos que tenemos cumpleaños en esta semana para alguien, ¿verdad? Y vamos a ir para allá y van a tener la carne asada, sus frijolitos y todo bien ahí preparado para uno. No, pero me voy a poner a ayunar. ¿En serio? ¿Llegar y hacer un show? No, es que no puedo. No. Absurdo esta idea. ¿Pero por qué? ¿Porque soy súper espiritual? No, vamos a ver lo que nuestro Señor Jesús enseñó acerca del ayuno. Fíjate el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, en la Nueva Versión Internacional dice así: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Una vez más, tenemos que notar, y dice, ¿cuándo ayunen? Entonces es algo que se puede hacer, algo que se hacía, algo que conocían, algo que practicaban. Pero nuestro Señor Jesús, fíjate, no tuvo que darle un mandato aquí que esto se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es algo que hacían. Se daba por sentado que sus discípulos lo harían. Se iba a hacer. Entonces, no iba a decir en tal día, tal hora, no iba a hacer eso. No era necesario. Para los religiosos era la ley ayunar, pero no para el Señor. Ellos lo convirtieron en una ley, pero no para el Señor. Pero nos dejó buenas instrucciones cómo lo debemos de hacer y cómo no hacerlo. Fíjate, es interesante notar que la iglesia en Antioquía, que era formada primeramente mayormente de gentiles, aún ellos practicaban el ayuno. Entonces no nomás era exclusivo para el judío. La iglesia de gentiles practicaban el ayuno, y fue durante uno de estos ayunos que el Espíritu Santo comenzó el ministerio de Pablo.
Hechos, capítulo 13, 1 al 3, la Biblia en lenguaje sencillo dice así. En la iglesia de Antioquía estaba Bernabé, Simón el negro, y Lucio, el del pueblo de Cirene, Manahem y Saulo. Manahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, fíjate, adorando y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, y los he elegido para un trabajo especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Entonces vemos aquí en realidad un ejemplo cómo se estaba usando el ayuno, ¿no? Estaban adorando al Señor, estaban ayunando, afligiendo el alma, y vemos cómo se ha usado y en realidad cómo se debe de usar. Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, no seáis austeros, no fingir la tristeza, es lo que quiere decir. Es simplemente lo que quiere, no fingir. Los hipócritas, entonces, no sentían tristeza, ¿no? Por sus propios pecados, sino que ellos solamente fingían la humildad y la tristeza. Están fingiendo. Y es soberbia, arrogancia, orgullo, altivez, jactancia. Son los sinónimos que describen la falsa humildad. Es fingida. En vez de poseer y demostrar verdadera piedad, la fingían. Y increíble. Hipócrita. La palabra viene de la raíz de uno que habla de atrás de la máscara. Es lo que quiere decir. Entonces, daban una apariencia de piedad, pero no lo era. Ellos, fíjate, dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Demudan, se disfiguraban las caras, podemos decir, se chupaban los cachetes. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Estoy ayunando, ¿no? ¿En serio? No se lavaban, no se peinaban, se cubrían de ceniza, dizque demostrando una devoción profunda. En hacer esto, ellos verdaderamente, y esto es lo que a mí me da risa, me da risa. A veces la gente nos quiere engañar, pero no se pueden ver ellos mismos y cómo se están presentando. Y aquí ellos mismos estaban poniendo su hipocresía a luz de todos. Y hay veces lo que pasa aún con personas. Una vez más, es increíble que la palabra hipocresía quiere decir uno que habla atrás de la máscara. Se les ve la máscara. Un actor, ¿no? Todos vemos películas de vez en cuando y se ve el actor que no es un buen actor, ¿no? Y lo peor cuando cambian la idioma de una película a la otra y están hablando, ¿no? Y están hablando y las palabras no concuerdan. Se les ve. Y es lo que ellos estaban haciendo. No pongas una cara triste como lo hacen los hipócritas, es lo que nos está diciendo. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces aquí vemos el peligro de participar aún en los hechos religiosos, para ser visto por los hombres, para impresionarlos y recibir su alabanza. Ahí tienes tu recompensa. Es todo lo que vas a recibir. Versículo 17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza
y lava tu rostro cuando ayunes. Cuando vas a hacer esto, cuando vas a participar en un ayuno, una vez más vemos que ellos practicaban el ayuno y estaba bien que ellos siguieran ayunando. Pero fíjate, estas 3 áreas, en realidad si nos ponemos a pensar, las 3 áreas que hemos visto, el orar, el dar limosna y el ayunar, era algo común que se practicaba y era lo que iban a seguir practicando. Pero ahora era hacerlo en una manera correcta. No lo hagas como los hipócritas. No te portes así. Escudriña tu corazón para que podamos venir humildemente ante el Señor y poner estas cosas en práctica. Pero tú cuando ayunes, fíjate, tu apariencia debe de ser normal. No chupándote los cachetes, ¿no? Peínate como normalmente lo haces. Y por favor, báñate, ¿no? Para no mostrar a los hombres que estás ayunando. Tu apariencia debe de ser normal, no atrayendo atención a uno mismo. Ay, fíjate, hermano, he perdido peso. Mírala, ya no traigo tanta panza, ¿no? ¿En serio? Es que estaba ayunando. Oh. Mejor báñate, bro, ¿no? Los religiosos ayunaban para demostrar que eran espirituales. Hacían un show. ¿Para qué? Para que los hombres los vieran. Fíjate, ellos en ganarse la alabanza de los hombres perdían la bendición de Dios. Versículo 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ya vimos, cuando ayunes, peínate, báñate para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunas. Es decir, que nuestra apariencia debe de ser normal, como si no estuvieras ayunando. Esto es entre ti y el Señor. Si lo hacemos como grupo, es entre nosotros y el Señor. No es por andar diciéndole a la gente, oh, vamos a tener un ayuno de este día. Se lo digo a la congregación y lo estamos haciendo como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Si es lo que el Señor te está poniendo en corazón a hacer. Si no lo vas a hacer, está bien. Pero no es para andar aquí en esa semana. ¿Cómo estás? Oh, yo estoy bien. No. Que no haya diferencia en tus semblantes si ayunas o no ayunas. Esto nos hace entender que no nomás es la apariencia, pero tu actividad debe de seguir normal también. Ir al trabajo, ¿qué vas a decir? No puedo ir porque tengo hambre y no me siento bien, estoy enfermo. Esta no es la razón por no ir al trabajo. No puedo ir de compras por la familia porque todo se me va a antojar también. No puedo ir al Costco, no me voy a poder comer el hot dog. ¿En serio? Uno no debe demostrar o exhibir de una forma o de otra que uno está o no está ayunando. Vemos que esto es comportarse completamente diferente a la práctica de los hipócritas. Ahora, ayunar o no ayunar, y quiero que entiendas esto es tu decisión. Es entre ti y Dios. No es para que nadie te diga que lo debes de hacer o lo tienes que hacer o por qué no estás practicando o por qué. Hay personas que no pueden ayunar. ¿Por qué? Por su salud. Hay algunas que pueden modificar el ayuno, pero eso es entre ellos y Dios. Y no tiene nada de malo ayunar siempre y cuando uno lo haga en una manera correcta.
y con el motivo correcto. Pero no es para venir al lado de alguien y menospreciarlos o que se te vaya a inflar el ego y creer que eres mejor que ellos o tú eres más espiritual que ellos porque ellos no lo están haciendo. Eso es entre ti y Dios. Amén. Ahora, ayunar nos ayuda a disciplinar los apetitos del cuerpo. Una vez más, ayunar nos ayuda a disciplinar, fíjate, los apetitos del cuerpo. Tanto mantener en su lugar las prioridades espirituales. Lucas 21:34, Nueva Versión Internacional, dice así: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez o las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Entonces, fíjate, el vicio, la embriaguez o las preocupaciones de la vida es algo que puede afectar nuestra vida y es algo que en ese sentido uno puede ayunar, pero una vez más, entre uno y Dios, no nadie más. El ayunar, fíjate, no se debe practicarse para impresionar a los hombres, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús condenaba la hipocresía. Y el ayuno es un acto que debe de hacerse para agradar a Dios. Al igual que las ofrendas y la oración. Es para agradar a Dios. Es para poner mi vida en orden. Cuando el cuerpo me está ganando, le está ganando al espíritu, es un buen tiempo de ayunar. Para aplacar la carne. Para demostrar que yo puedo contra la carne. Porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Así que el verdadero ayuno debe de hacerse en secreto. Algo entre el discípulo y el Señor. Pero el ayunar, fíjate, tiene que ser apropiado. Hay tiempo propio para ayunar. Mateo 9, 14 al 15 dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vinieron a él, le vinieron a reclamar. ¿Por qué no ayunan? Nosotros lo practicamos y ellos no lo están haciendo. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces vemos que el ayuno debe de ser una expresión natural de los sentimientos del alma. Por esto no es una manda, porque cada uno de nosotros estamos en un lugar diferente a diferentes tiempos o quizás al mismo tiempo. El Señor sabía que iba a haber los tiempos que uno iba a ayunar, pero no lo manda. No lo manda. Es cuando la persona verdaderamente se siente afligida que ayuna. La tristeza de uno lo obliga a ayunar. Una vez más, esa tristeza. Cuando estás todo decaído es lo último que quieres hacer. Pero es lo que puedes hacer. Se te da la oportunidad. Se me viene a mente la historia del indio que tenía 2 perros. Tenía uno blanco, tenía uno negro. Uno bueno y uno malo. Ahí como lo quieran poner ustedes es igual. Porque venían hermanos, podemos decir, eran los perros. Y él decía: si los dejo pelear, ¿sabes cuál gana? El que gana es al que alimentas más. Porque es más poderoso. Y esa es la carne y el espíritu. ¿Cuál gana?
la que estás alimentando más. Si alimentas la carne, va a tener victoria sobre el espíritu. Si la carne está ganando, es tiempo de ayunar para darle más poder al espíritu que mora en nosotros. Amén. Entonces ponte a pensar y pregúntate. Qué curioso, ¿no? Porque ya vimos que el judío, los religiosos, ponían en práctica ayunar el lunes y el jueves. Era lo que hacían. Y ponte a pensar y pregúntate, ¿el judío se sentía tan afligido 2 veces por semana? Solamente los lunes y los jueves, ¿verdad? Tanto que tenía que ayunar esos 2 días. Voy a estar afligido en este día. No funciona así. No funciona así. Entonces, estaban obligados a estar tan tristes que se les obligaba a ayunar. Voy a estar triste los lunes y los jueves. Ay, pobre yo, pobre yo. Ahí viene el jueves otra vez. Chanfles. No funciona así. Y esto es lo que la religión hace. Lo hace obligatorio y lo hace rutina, cuando no debe de ser. Ahora, ayudar tiene beneficios y ha beneficiado a muchos. Pero no tiene valor cuando uno lo hace como ceremonia religiosa. Nos estamos engañando a nosotros mismos y pensamos, o si creemos que somos más espirituales solamente porque nosotros ponemos en práctica el ayuno cada mes, cada semana o 2 veces por semana. Nos estamos completamente engañando. Solamente hay 2 recompensas en el ayuno. Fíjate, 1 ser alabado por los hombres y 2 ser bendecido por Dios. Tú puedes escoger. Tú puedes escoger cómo lo vas a hacer. Increíble. ¿Qué podemos tomar de este estudio? La aplicación está media larga, así que si tienen las notas, gloria a Dios, ahí tienen todo enfrente de ustedes. Pero fíjate, la aplicación, primero, es bueno ayunar siempre y cuando puedas. Si tu salud no te lo permite, no lo hagas o modifícalo. Modifícalo. El ayuno es una expresión apropiada de humildad, de arrepentimiento y de devoción. Segundo punto de aplicación. Tercer punto es, Cristo Jesús nos ha hecho libres de las prácticas religiosas. Él vino para cumplir la ley, pero aún, fíjate, nos ha hecho libres de esta idea que ellos habían imponido. Un yugo que nadie puede cargar. ¿Cuándo debemos de ayunar? Cuando sentimos una atracción especial, el impulso de estar a solas con Dios. Buen tiempo. Si va a ser un par de horas, glorias a Dios. Si va a ser un día, 2 días, es entre ti y Dios. ¿Cuándo debemos ayunar? Cuando tenemos necesidades especiales. Venimos en ayuno a hablar con el Señor, a arrimarnos, a leer la palabra, buscarlo a Él. ¿Cuándo debemos ayunar? En esos momentos que tenemos que humillarnos ante Dios. ¿Cuándo debemos ayunar? Cuando necesitamos un poder muy especial. Voy a entrar a esta junta y no sé, Señor, qué es lo que va a pasar ahí, pero necesito que estés conmigo. Necesito que el Espíritu venza la carne para no responder mal. Quizás
hasta en peligro. Ayúdeme, Señor. Amén. Bueno, si nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor. En un momento va a haber hermanas y hermanos aquí enfrente que pueden orar por sus necesidades. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, arrímate. Se te explica el Evangelio para que seas salvo. Pero no te vayas de aquí en este día de la misma manera que llegaste. Si traes una carga, si te pesa, si sea lo que sea, arrímate.